¿Funciona? Un nuevo año nos reunimos para conmemorar el día de mayor júbilo popular ocurrido en la historia de nuestro país. El pueblo, tras unas elecciones municipales, ponía fin a siglos de caciquismo, injusticia y atraso y autoritarismo. La República era la esperanza de una sociedad más justa, igualitaria y desarrollada. En su breve vida, la Segunda República situó a nuestro país en la vanguardia social y cultural, destacando por su inmensa labor a favor de la educación pública para todos, la igualdad de mujeres y hombres, una legislación laboral en defensa de los trabajadores, el cambio de la beneficencia hacia el concepto de salud pública y el desarrollo científico y técnico. Nuestros abuelos lucharon y dieron su vida por ella, y por eso dedicamos este acto de reconocimiento. No puede haber ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad mientras no exista una república que el pueblo haya elegido. Vamos a por la tercera. ¡Viva la República! ¡Viva! El 12 coincide con la fecha de celebración de las elecciones municipales. El 12 de abril de 1931, que dieron paso a la proclamación de la Segunda República Española y a la constitución del primer ayuntamiento democrático. Vamos a rendir homenaje a los 35 concejales electos por la coalición republicano-socialista, leyendo microbiografías de estos. La incorporación de 3 trabajadores manuales en la corporación municipal hay que entenderla como una verdadera revolución democrática. Por primera vez en Granada capital y poco después en el resto de ayuntamientos de su provincia, serían desbancados los propietarios y abogados, representantes de la oligarquía caciquil de la restauración borbónica. Queremos haceros 2 comentarios que ayudan a comprender las microbiografías que vamos a escuchar. Primero, el partido con mayor representación fue el Partido Republicano Autónomo de Granada, que obtuvo 15 concejales. Escucharemos cómo la mayoría de estos concejales pasaron en poco tiempo a las filas del Partido Republicano Radical, de Izquierda Republicana o del Partido Socialista. Un fenómeno normal al tratarse del PRAC, de un partido de carácter meramente local, cuyos miembros fueron tomando posición política general. Oiremos que muchos de ellos fueron alcaldes de la capital. No se trata de un error. El nuevo ayuntamiento se vio envuelto en problemáticas diversas. Quizás la más importante fuera que el gobierno republicano necesitó de muchos cuadros políticos y técnicos para la nueva administración a todos los niveles. Otra, que al disolverse el PRAC se desarrolló una nueva política de alianzas. Y por último, las dimensiones
justificadas por motivos personales, de salud o profesionales, hay que tener en cuenta que ni concejales ni alcaldes tenían que compaginar sus trabajos profesionales con sus cargos públicos, lo que no resultaba nada fácil. Por último, afirmamos ante los medios de comunicación los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad que están hoy más vigentes que nunca. Y por supuesto, el compromiso de la República con la paz, que como rezaba en el artículo 6 de la Constitución, España renuncia a la guerra como instrumento de política. Como instrumento de política nacional. Nos da una fuerza especial para decir hoy, no al genocidio en Gaza, no al rearme. El 14 de abril fue un día festivo, alegre y popular en todo el país, en todas las plazas de los pueblos de España. No renunciamos a dicho carácter festivo y esperanzador. Alberto, ¿puedes tocar algo? Por el Partido Republicano Autónomo de Granada, José Pareja Llévenes. No aplaudamos después de cada lectura para cortar por el tema de la lluvia. José Pareja Llévenes, Granada, 1888-1951. Catedrático de Patología Médica en la Facultad de Medicina. Fundador del Partido Republicano Autónomo de Granada. Se negó a ser nombrado alcalde de Granada. Se pasó a las filas del Partido Republicano Radical, obteniendo hasta de diputado en 1933 en coalición con la CEDA. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el gobierno de Alejandro Lerroux. José Martín Barrales. José Martín Barrales, Granada, 1874-1939. Catedrático de Ginecología de la Facultad de Medicina. Decano de la Facultad de Medicina en 1930. Fue elegido primer alcalde democrático el 15 de abril. Durante la guerra dirigió el Hospital de Sangre instalado en el Colegio Bartolomé Santiago de la capital. Antonio Álvarez de Cienfuegos Cobos. Antonio Álvarez de Cienfuegos Cobos, Granada, 1877-1938. Médico bacteriólogo, catedrático de higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Fue presidente de la Diputación Provincial. Jesús Jordi Bereau. Jesús Jordi Bereau, Arizcún, Navarra, 1884, Granada, 1936. Hijo de un médico rural.
catedrático de Química General de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Como concejal de Abastos, destacó por su lucha contra el fraude alimentario. Alcalde de Granada, se posicionó frente al golpe de Estado de Sanjurjo. Recibió en Granada a los premios Nobel Peter Zeeman y Marie Curie. Fue fusilado el 23 de octubre de 1936 en Granada. Ángel Saldaña Pérez. Ángel Saldaña Pérez. Burgos, 1882. Murió en Madrid en fecha desconocida. Alumno de la Junta de Ampliación de Estudios con Julio Rey Pastor. Catedrático de Matemáticas en el Instituto General Técnico de Granada. Profesor auxiliar de Análisis Matemático en la Facultad de Ciencias. Se formó en métodos para enseñar matemáticas en ilustres universidades europeas. Tras el proceso de depuración, pudo reincorporarse después de la guerra a la docencia en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Claudio Hernández López. Claudio Hernández López nació en Granada en 1895. Médico y profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Fue discípulo de Alejandro Otero. Realizó estudios en Alemania. Su tesis doctoral versó sobre tuberculosis y embarazo. No fue fusilado, pero fue inhabilitado para ejercer la medicina. Murió en Granada en 1943. Francisco Ramírez Camarero. Francisco Ramírez Camarero. Murió en Granada en 1936. Concejal por el Partido Republicano Autónomo de Granada. Se afilió a la Agrupación Socialista de Granada Industrial, fusilado el 16 de agosto de 1936. Luis Fajardo Fernández. Luis Fajardo Fernández, periodista, Granada, 1877-1936. Periodista, participó en la fundación del PRAG y luego pasó a la izquierda republicana. Fue coautor de la ponencia aprobada por el Ayuntamiento de Granada contra el Estatuto Andaluz y a favor de la autonomía de la región de Granada, Andalucía Oriental. Fusilado el 11 de agosto de 1936. Francisco Gómez Román. Murió en 1960. Médico, concejal electo por el PRAC, se adscribió a la Agrupación Socialista de Granada. Manuel Salinas Pérez, comerciante, concejal electo por el PRAG, se afilió a Izquierda Republicana y posteriormente fue miembro de la Agrupación Socialista de Granada, fusilado el 26 de agosto de 1936. Rafael Vaquero San Martín, industrial del PRAC, pasó a Izquierda Republicana, fusilado el 25 de agosto de 1936. Francisco Roca Llévenes, Granada, electo por el PRAG, pasó a las filas del Partido Republicano Radical. Fue elegido diputado en 1933 por el Partido Radical coaligado con la CEDA. Antonio Dalmáser Miquel. Murió en Granada en 1936. Tenía una tienda de curtidos, almacenes Dalmáser, entre Mesones y Alhóndiga. Restaurador, elegido concejal por el PRAG, se alistó a las filas socialistas, fusilado el 6 de agosto de 1936.
Miguel Lozano Gómez, comerciante, fusilado en septiembre de 1936. Juan Félix Sánchez Blanco, Partido Republicano Autónomo de Granada. Nació en Fuenteovejuna, Córdoba, en 1836. Murió en Granja de Torrehermosa, Badajoz, en 1936. Abogado. Elegido concejal por el Partido Republicano Autónomo de Granada, pasó a las filas del Partido Republicano Radical, siendo diputado en 1933 en alianza con la CEDA. Alcalde de Granada del 14 de octubre al 31 de diciembre de 1934. Director superior de enseñanza primaria durante el bienio radical cedista. Fue asesinado por fuerzas izquierdistas. Vamos a ver ahora a los concejales que fueron elegidos por el Partido Socialista Obrero Español. Juan Comino Alba, nacido en Granada, abogado y procurador, director de la Delegación del Trabajo y jefe de la Oficina de Colocación de la Diputación de Granada, fusilado el 16 de agosto de 1936. José Valenzuela Marín, nació en Granada y murió en Granada en agosto de 1936. Era dependiente de comercio y destacado miembro de la UGT granadina. Fue fusilado el 25 de agosto de 1936. Francisco Menoyo Baños, lo va a leer su nieta Pilar Menoyo. Nació en Filipinas en 1895. Murió en Granada en 1939. Cursó sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, licenciándose con el grado de primer teniente. Tras su estancia en África, en 1925 pasaría a la reserva y en 1931 causaría baja en el ejército. Desde 1924 fue miembro de la Agrupación Socialista de Granada, muy influenciado por Fernando de los Ríos. Elegido concejal, sería posteriormente el primer alcalde socialista de la ciudad de Granada, siendo su labor reconocida por todos los sectores públicos del ayuntamiento. Abandonó la alcaldía para trabajar en Madrid en el Banco Hipotecario. Cuando la Revolución de Asturias de 1934 sería detenido en Madrid por su participación en la activación de la huelga revolucionaria. Una vez liberado, se exilió hasta 1936, año en que fue elegido diputado en Cortes por el Frente Popular. Al producirse el levantamiento militar contra el legítimo gobierno republicano, se incorpora al ejército, llegando a ostentar la jefatura del 9º Cuerpo de Andalucía. Juzgado por rebelión militar, sería fusilado en Granada el 14 de agosto de 1939. Manuel Fernández Montesinos Listao. Nació en Granada en 1901. Hijo de un alto cargo de la banca de los Rodríguez Acosta. Estudia medicina en la Universidad de Granada y con 20 años obtiene el título de médico. Joven intelectual, frecuenta la tertulia literaria El Rinconcillo, donde toma contacto con la vanguardia artística granadina. En 1930 se casa con Concepción García Lorca, hermana de Federico García Lorca.
Es elegido concejal en 1931 y el 1 de julio de 1936 será nombrado alcalde de la ciudad de Granada, cargo que ostenta hasta su detención y fusilamiento el día 16 de agosto de 1936. Rafael García Duarte Salcedo nace en Granada en 1894. Hijo de una estirpe de médicos pediatras, estudió medicina en Granada. Llegó a ser catedrático de pediatría de la Universidad de Medicina de la Universidad de Granada. Miembro de las Juventudes Socialistas y de la Agrupación Socialista de Granada. Como concejal se hizo cargo de los servicios de beneficencia y sanidad y fue elegido diputado a Cortes. Fue fusilado el día 11 de septiembre de 1936. Rafael Gómez Juárez, Granada 1882, camarero, miembro de la UGT y de la Asamblea Socialista de Granada, escritor, autor del sainete en 3 actos titulado En el Carmen del Albaicín, fusilado el 1 de octubre de 1936. Virgilio Castillo Carmona, Granada, 1988-1936, maestro sastre. Presidente del Comité de la primera Feria de Muestras de Granada, delegado al Congreso del PSOE celebrado en 1931, presidente de la Diputación Provincial de Granada. Tras consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a 2 penas de muerte. Sería fusilado en Granada el 2 de agosto de 1936. Pablo Cortés Fauri, Madrid, 1893-1976. Maestro de enseñanza primaria. Hoy profesor de Historia en la Escuela Normal de Maestros. Miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT y de la Agrupación Socialista de Granada. Miembro del Patronato de la Universidad de Verano de Santander. Al estallar la guerra, se incorporó al batallón Félix Bárcena de la FETE, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Detenido en 1941. Fue sometido a consejo de guerra en 1945, consejo que fue sobreseído provisionalmente. Pudo dar clases en la Normal de Maestros de Segovia hasta su jubilación. Juan Fernández Rosillo, murió en Granada en 1936. Impresor, miembro de la UGT y afiliado a la Agrupación Socialista de Granada. En 1929 asistió al Congreso de la Federación Gráfica de la UGT, representando a Granada, propietario de los talleres tipográficos Rosillo, fusilado el 7 de agosto de 1936. Maximiliano Hernández Martínez, nacido en Granada, murió en 1936, de profesión comerciante, afiliado a la Agrupación Socialista de Granada, fusilado tras el triunfo del levantamiento militar golpista en Granada el 16 de agosto de 1936. Federico García Ponce, fallecimiento en Granada en 1936. Factor ferroviario, presidente del Consejo Ferroviario de la UGT de Granada, asistió al 16 Congreso de la UGT en 1928, como delegado del Sindicato Nacional Ferroviario y la Unión Socialista Obrera de Pinospuente, Granada. Elegido vocal suplente del Tribunal Ferroviario de Conciliación y Arbitraje en diciembre de 1927 y titular en 1930. Concejal socialista,
del Ayuntamiento de Granada de 1931 a 36, colaborador de la publicación Democracia, fusilado en Granada el 16 de agosto de 1936. Alejandro Otero Fernández, Redondela, Pontevedra, 1888, México, 1953. Hijo de médico rural, fue catedrático de obstetricia de la Facultad de Medicina. Se formó en Alemania. Fue rector de la universidad en 1932. Detenido en 1934 por organizar en Granada la huelga revolucionaria, fue también diputado en Cortes y subsecretario de Armamento durante la guerra. Exiliado en México, allí fundó los estudios de ginecología de la UNAM y el Hospital Español. Presidente de la República en el exilio, su entierro tuvo en México carácter de Estado. Ahora vamos a leer la biografía de Venceslao Guerrero Carmona y la va a hacer su nieta. Venceslao Guerrero Carmona nació en Granada en 1883. Presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Granada, en 1918 acudió al 11 Congreso del PSOE que se celebró en Madrid y al que por primera vez asistieron delegados granadinos. Trabajó en el Instituto Nacional de Previsión. Primero fue inspector en Granada y después director en Almería. En las elecciones municipales de abril de 1931 se presentó por el PSOE en el distrito de Albaicín y obtuvo el mayor número de votos en su colegio electoral. Durante el Bienio Negro sufrió la represión de la derecha y padeció 2 atentados graves y fue detenido. Tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 recupera su acta de concejal en el Ayuntamiento de Granada. Detenido y encarcelado como preso peligroso en el penal de Santoña, en Cantabria, murió en 1941. Quedaron 6 mujeres luchadoras para dar testimonio del sueño de libertad que fue la República. Eduardo Molina Díaz, industrial. Tenía un taller mecánico. Número 31 en la lista de mayores contribuyentes de Granada en 1930. Vocal de la Cámara Oficial de Inquilinos y Vecinos de Granada. Esta asociación resolvió a favor de los inquilinos 490 casos de desahucio de 543 presentados. Por Acción Republicana. Constantino Ruiz Carnero, Torre del Campo, Jaén, 1887, Granada, 1936. Escritor y periodista. Redactor y posterior director del Defensor de Granada. La primera cabecera de la prensa granadina con una tirada superior a 12.000 ejemplares. Afiliado a Acción Republicana y posteriormente a Izquierda Republicana. Asumió interinamente la alcaldía de Granada. Miembro destacado de la tertulia El Rinconcillo, que lo tenemos ahí al lado, y amigo íntimo de Federico García Lorca. Golpeado hasta la muerte estando en prisión. Sería fusilado el 6 de agosto de 1936.
República! ¡Viva! José Mejías Manzano, Granada, 1884-1936. Médico, auxiliar numerario de la Facultad de Medicina. Su tesis doctoral versó sobre el mercurio y el arsénico en el tratamiento de la sífilis. Formó parte del Comité Provincial de Acción Republicana y acabó en las filas de Izquierda Republicana. Fusilado el 16 de agosto de 1936. José Palanco Rubén, Acción Republicana. Talavera de la Reina, Toledo, 1887, Granada, 1936. Catedrático de Historia de España en la Universidad de Granada. Vicerrector de la misma universidad entre 1922 y 1924. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1930 y 1934. Fue fundador y presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Granada en 1926. Miembro fundador y primer presidente de Acción Republicana en Granada. Se considera que fue el hombre de confianza de Manuel Azaña en la provincia. Elegido concejal en 1931, fue alcalde de Granada. También diputado en el Congreso en las elecciones de 1931 y 1936. Fue presidente de la Comisión de Ley de Bases de la Reforma Agraria en el Congreso y fue fusilado el 16 de agosto de 1936. Francisco Rubio Callejón, abogado, asesor jurídico de la Corporación. Ricardo Corro Moncho, Sevilla, 1889-1936. Abogado, afiliado a la Acción Republicana, pasó luego a Izquierda Republicana y por último presidió el Comité Local de Unión Republicana. Fue alcalde de Granada, elegido por el Frente Popular como diputado en 1936. Fue nombrado gobernador de Sevilla, ciudad donde fue detenido y fusilado en octubre o noviembre de 1936. Por el Partido Republicano Radical Socialista, Enrique Marín Forero, abogado, asesor jurídico de la Corporación. Como concejal, propuso que el cableado del Albaicín fuera subterráneo. Fusilado el 2 de agosto de 1936. Mañana será republicana. España mañana será republicana. España mañana será republicana. España mañana será republicana. España mañana será republicana. Pues amigos todos, hemos terminado el acto. Esperemos que el año que viene, en vez de un acto recordando la Segunda República, podamos celebrar la tercera. Venga, abrazos para todos.